El día a día en noticias, para que estés siempre actualizado y nada del país o el mundo te sorprenda. Resumimos la jornada informativa con lo más destacado. Alberto Ángel Fernández. 8 prisiones preventivas. Los pasajeros del Diamond Princess. Hacia Argentina, Colombia, Argentina, vamos. Panorama informativo. Todo lo que necesitas saber hoy. Panorama informativo. En la radio. Ahora somos noticias. Muy bien, amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, aquí estamos arrancando una nueva jornada. Estamos a la mitad de esta semana de marzo, una nueva semana de marzo, por supuesto, llevándoles toda la información en la jornada informativa, en este panorama informativo de la radio. Te vamos a contar cuáles son los títulos para esta jornada en los diferentes ámbitos de la noticia, en el plano nacional e internacional, también la economía y el campo, por supuesto, el mundo del espectáculo y el deporte, todo en este resumen informativo. Arrancamos con los títulos. Vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con senadores y diputados de Frente de Todos que recibieron a Eric Toussaint para debatir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. También hay que decir que durante la jornada de ayer y con el apoyo opositorio oficialista, el acuerdo con el Fondo Monetario logró dictamen favorable en el Senado. Una de las principales noticias. También comenzó el juicio a Huigui de Jesús con la declaración de los testigos de la Fiscalía y vamos a estar hablando también de esto en la jornada de hoy. Otro tema también importante, Mauricio Macri agradeció la invitación del Mundial de Bridge, es un orgullo como argentino, manifestó el ex primer mandatario. En tanto, docentes universitarios aceptaron la propuesta salarial del gobierno por la paritaria que el gobierno está ofreciendo por debajo del 40% particularmente, mientras que avanza la conformación de un tercer espacio en las elecciones del Colegio Público de Abogados de Capital Federal. Tenemos estas y más noticias, por supuesto, en este panorama informativo de la radio. Te contamos ahora noticias del mundo de la economía. Aquí ya está con nosotros Emanuel Dunrauf. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Panorama Informativo también vamos a hablar de la economía y del campo, temas que están ardientes después de conocerse los últimos índices de inflación, y algunos de los títulos que vamos a compartir tienen que ver, por ejemplo, con el conflicto entre Rusia y Ucrania. En este caso, algunas medidas que está tomando España justamente para flexibilizar la importación de maíz. Además, la intervención en los mercados. ¿Qué pasa también con la mesa láctea? Porque se formó dentro del programa de carbono neutro. Hablamos de la economía. Se conoció oficialmente el dato del INDEC en cuanto a la inflación de febrero. Además, China anticipa que podría ceder DEG a Argentina y además el revalúo inmobiliario. ¿Cuánto alcanzaría todo esto y mucho más? También el plano internacional, como siempre, a cargo de Zulia Aranda. Hola, buena jornada para todos. Estos son los títulos más importantes en el ámbito internacional. La OTAN teme un ataque ruso con armas químicas, pero no da precisiones. Rusia inició el procedimiento de salida del Consejo de Europa. Y además, coronavirus. En Brasil se confirmaron 2 casos de la variante Delta Cron en la región amazónica. Según la ONU, más de 3 millones de personas huyeron de la guerra en Ucrania. En Londres, Julian Assange se casará en la cárcel el 23 de marzo. Crisis en Europa del Este. 2.000 automóviles salen de la ciudad de Mariupol por un corredor humanitario. En Perú, Castillo criticó la apertura de un proceso de destitución en su contra. Y en respuesta a las sanciones, Rusia suspendió la exportación de cereales y azúcar a la Unión Económica Euroasiática. Y tenemos mucha información de deporte, una semana previa al clásico, así que aquí está Federico De Marco con toda la actualidad deportiva. Te escuchamos, Fede. Hola Omar, vamos a comenzar con la información del deporte y para el día de hoy tenemos que hablar de los clásicos que se vienen en la fecha en el fútbol argentino. Vamos a comentar sobre la preocupación en River por un par de bajas de cara al partido ante Boca, sobre un club o dos en realidad brasileños, pero uno que hizo una oferta por Agustín Almendra, el joven jugador de Boca que hoy está separado del plantel
principal. Además, también vamos a hablar del pacto que hicieron los presidentes de Central y Newell's antes del clásico. Se viene el clásico de Avellaneda, Independiente Racing, llega mejor la academia, pero clásicos son clásicos en cancha independiente, y vamos a también hablar de ambos equipos de cara a este partido. Claudio Spinelli, uno de los futbolistas argentinos que pudo salir de Ucrania en el medio de la guerra, consiguió club, es refuerzo de un equipo argentino, vamos a comentar cuál. También lo que se viene en cuanto a los detalles que se están tratando de limar con respecto a la implementación del VAR a partir de la próxima jornada, no de esta fecha 7, la fecha de los clásicos, sino desde la 8ª fecha del campeonato. Christian Eriksen, el jugador danés, volvió a ser convocado por la selección de su país después de lo que fue aquel fatídico 12 de junio del año pasado en la Eurocopa. Y también vamos a hablar de tenis, el ruso Medvedev, que perdería, o perdió mejor dicho, el número 1 del mundo, le duró poco, a manos de Djokovic tras quedar eliminado en Indian Wells. Y por supuesto, en el mundo del espectáculo, ella es Vanessa Gervasoni y te cuenta los títulos para esta jornada. Hola, ¿qué tal, Omar? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Arrancamos con el mundo del espectáculo y tenemos información acerca del festejo de Flavio Mendoza, quien celebra los 10 años de Extravaganza en el Luna Park. Además, vamos a hablar de Flor de la B, quien defendió el enojo de Wanda Nara con la China Suárez. También vamos a hablar de la mamá de Elegante, quien habló de la pelea de Viviana Canosa con su hijo, lo cual afirmó que es muy agresiva. Picante teoría de Mariana Bray sobre el supuesto hackeo a Wanda Nara. Vamos a hablar también de Lollapalooza Argentina 2022, todo lo que hay que saber antes de ir al festival. Y hablamos también del dolor, quien murió el actor Arturo Bonín a sus 78 años, dolor por la partida de un artista tan querido como respetado. Todo eso y mucho más en Panorama. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Y arrancamos hablando del presidente Alberto Fernández, quien sostuvo en las últimas horas que la mayor complicación económica que sufre el mundo por la invasión de Rusia a Ucrania es una lucha tremenda por los alimentos y que va a terminar con especuladores. Lo dijo al encabezar un acto de inauguración de la renovada estación Tortuguitas de la línea del ferrocarril Belgrano Norte en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, donde el jefe de Estado hizo referencia directa a los efectos del conflicto bélico europeo sobre la economía mundial y dijo que las consecuencias no llegan al país en formas de balas, sino que lo hacen bajo la forma de complicaciones económicas para la República Argentina. Esto es parte de lo que decía el primer mandatario argentino. Cuando una guerra como la que se ha desatado a partir de la invasión de Rusia sobre Ucrania, esa guerra tiene repercusiones en todo el mundo. Y también esas repercusiones llegan a la Argentina. No llegan en forma de balas, llegan en forma de complicaciones económicas. Y la mayor complicación económica que sufre el mundo es que esa guerra ha desatado una lucha tremenda por los alimentos. Y los alimentos vuelan, los precios de los alimentos en todo el mundo. Pero como siempre digo, nosotros, por sobre todas las cosas, somos peronistas. ¿Y qué hacemos los peronistas cuando aparecen los problemas? Le ponemos el pecho y buscamos las soluciones. Era parte de lo que decía el presidente Alberto Fernández en la jornada de ayer. Y hablamos ahora del expresidente Mauricio Macri, quien luego de solicitar permiso a la justicia para viajar al exterior, confirmó en redes sociales que va a participar del Mundial de Bridge. Es un orgullo como argentino ser parte de un torneo mundial de un juego tan profundo como fascinante, manifestó el exmandatario. Recordemos que el juez Ercolini, quien tiene en su poder la causa por el espionaje a los familiares de Lara San Juan, autorizó en las últimas horas al exmandatario a viajar a Italia para disputar el Mundial de esta disciplina bajo la representación del equipo argentino. En otro tema también, la Federación Gremial Docentes de Universidades Nacionales firmaron en el Ministerio de Educación de la Nación el acta de la paritaria salarial
para los 150.000 profesores o profesionales de este sector en una reunión que fue encabezada por el ministro de Educación Jaime Persic del Gobierno Nacional, donde se rubricó un acuerdo de aumento no acumulativo de 13% para marzo, 12% para junio, 6% en agosto, 10% en septiembre, según lo informado en las últimas horas. En tanto, y en otra cuestión, el frente a la lista oficialista Jorge Rizzo y la candidatura a Ricardo Gil Lavedra por un espacio cercano a Juntos por el Cambio cobró forma de participación en una tercera vía integrada por profesionales que actúan tanto en el sector público como privado. Rubén Ramos señaló en su cuenta de Twitter, haciendo referencia a la permanencia durante 20 años de Jorge Rizzo al frente del colegio, y esto es lo que se supo. De esta manera avanza la conformación de este tercer espacio en las elecciones del Colegio Público de Abogados de Capital Federal. Otro tema, la jueza federal María Eugenia Capuchetti requirió a la justicia de la ciudad de Buenos Aires que se inhiba a seguir interviniendo en las causas vinculadas con los incidentes al ataque contra el Congreso de la Nación, tras señalar que no puede realizarse una investigación desdoblada y que todos los hechos forman parte de una hipótesis amplia vinculada al intento de entorpecer el funcionamiento de uno de los poderes del Estado, según informaron fuentes judiciales. La magistrada le pidió al juez a cargo del juzgado en lo penal contravencional de faltas número 23, Roberto Ciro, que se inhiba de seguir investigando los incidentes ocurridos en las inmediaciones del Congreso y que decline la competencia en favor del juzgado federal número 5. En tanto, el presidente Alberto Fernández volvió a encabezar el acto de presentación del programa Volvé a Estudiar, destinado a los titulares del plan Potenciar Trabajo, con el objetivo de que financie la educación secundaria. Aseguró que es un plan que lo llena de orgullo porque es inclusión. Lo dijo durante su exposición en el predio de Tecnópolis, también en la última jornada. Pensé en suicidarme, pero si no lo hice fue por mis 2 hijos, contó Marcelo Macarrón ante los jueces y los 8 jurados populares que lo juzgan como el presunto autor intelectual del crimen de su esposa Nora Dalmazo. Con esta frase, interrumpida por sus lágrimas el martes por la mañana, el viudo intentó resumir cómo vivió estos 15 años, desde que su mujer fue estrangulada el 26 de noviembre del año 2006 en su casa del barrio Villa Golf en Río Cuarto. Pasamos ahora a algunas noticias del ámbito internacional. Allí está Zulia Aranda. Empezamos a recorrer las noticias internacionales y una nota de color porque Julian Assange se casará en la cárcel el 23 de marzo. El activista australiano y fundador de Wikileaks, Julian Assange, se casará el 23 de marzo en la cárcel de Belmarsh en el sur de Londres con la abogada Stella Morris. Será un matrimonio civil seguido de una bendición católica y los únicos invitados autorizados a la ceremonia serán los 2 hijos de la pareja, de 4 y 3 años, cuenta el diario El País. Los 2 niños y la flamante esposa deberán dejar el penal apenas después del casamiento. Hay crisis en Europa del Este. Unos 2.000 vehículos salían este martes de la ciudad ucraniana de Mariupol, asediada por las fuerzas rusas y los separatistas prorrusos a través de un corredor humanitario. 2.000 coches más están esperando para salir de la ciudad, informó el ayuntamiento de Mariupol, aunque no indicó cuántas personas habían podido huir de la ciudad portuaria, en la que escasean los alimentos, el agua, el gas, la electricidad y las comunicaciones, tras días de asedio y bombardeos. Según la ONU, más de 3 millones de personas huyeron de la guerra en Ucrania, 3 millones de vidas arrancadas, 3 millones de mujeres, niños y personas vulnerables separados de sus seres queridos, dijo el director general de la Organización Internacional para las Migraciones. Más temprano, un vocero dijo que este martes se había llegado a la cifra de 3 millones de personas. Incluye a unos 157.000 ciudadanos de otros países. El organismo de la ONU para la Infancia dijo que 14 millones de niños y niñas abandonaron Ucrania desde que empezó la hostilidad el 24 de febrero pasado. En los últimos 20 días, tras la invasión rusa de Ucrania, cerca de 1.400.000 personas se vieron obligados a huir del país. El panorama informativo informa. Jugamos en equipo.
Pero tenemos un especialista. Deportes. De cara al superclásico en el fútbol argentino, vamos a hablar de River y Boca, ambos que se preparan después de haber ganado el último fin de semana en sus respectivos partidos ante Gimnasia de La Plata y Estudiantes de La Plata respectivamente. Se preparan para el enfrentamiento del próximo domingo a partir de las 19 horas en el Estadio Monumental. Por el lado del conjunto local, Marcelo Gallardo mantiene una duda en el mediocampo y una preocupación por la baja de dos de sus futbolistas. Uno, que lo estaba recuperando y que se volvió a resentir en su rodilla. Estamos hablando del cordobés Matías Suárez, que se entrenó de manera diferenciada porque se le sumó líquido en su rodilla después de que volviera a jugar tras haberse sometido el último año a una operación en la rodilla, justamente tras el clásico con Boca, aquel donde River ganó 2-1, el último que se disputó con los 2 goles de Julián Álvarez. Tras ese partido, Matías Suárez, que se perdió el resto del campeonato, decidió operarse y recién estuvo volviendo en los últimos partidos, pero tras el enfrentamiento ante Gimnasia sintió una nueva molestia, se le juntó líquido en la rodilla y hay preocupación nuevamente por el delantero. El otro futbolista que preocupa es Héctor Martínez, el defensor que también tuvo que salir lesionado por un problema de rodilla en el partido frente a Newell's y ahora hasta el momento ha hecho trabajos pero no ha podido regresar con el equipo titular y sería otra de las bajas. Gallardo no lo quiere arriesgar, no lo ve en óptimas condiciones para afrontar este partido y sería otra de las bajas del entrenador que tendrá el entrenador de River para este encuentro. Una duda en el mediocampo tiene que ver, aunque recuperó a Enzo Pérez, ver qué va a pasar con Nicolás de la Cruz. Si será de la partida o Agustín Palavecino, Juan Fernando Quintero, aparecen dos nombres importantes. Palavecino levantó mucho el nivel en el torneo pasado, sobre todo desde la mitad del campeonato hacia adelante. Se asentó en River y comenzó a hacer un valor importante en el equipo. Y Quintero, nada más y nada menos, lo que representa al colombiano con aquel golazo a Boca en Madrid, que lo llevó a la cumbre de la idolatría en el conjunto River Platense, y hoy es una pieza de recambio muy importante porque cuando ingresa hace cosas interesantes. De hecho ya ha marcado goles, es cierto, de penal, pero también le hizo un gol a Newell's casi desde la mitad de la cancha después de un error del arquero de la Lepra. Ha aportado lo suyo y también asistencias ha dado Quintero, ha sido muy importante, pero Gallardo todavía no lo ve para ser titular, para jugar los 90 minutos o por lo menos desde el arranque gran parte del encuentro. Por el lado de Boca se espera por la evolución de Darío Benedetto. Aparentemente será el único jugador de todos los que tiene Boca que estaría no al 100%, digamos, de los nombres que se barajan con respecto a quién va a estar de entrada para este partido. Benedetto es el único que no está al 100%, que jugaría de titular. Después, Oscar Romero, que tampoco está en 100% entre lo físico y lo futbolístico, ocuparía un lugar en el banco suplente, lo mismo que el Pulpo González, que hace un par de partidos que no juega. Sí es una baja clara Carlos Izquierdos, en rotura del metatarsiano, del quinto metatarsiano. De esa manera Izquierdos va a ser baja por 2 o 3 meses por lo menos. Va a ser operado en las próximas horas y será una baja en el conjunto de Sebastián Bataglia. Después el equipo podría ser muy similar a el que viene de ganarle a Estudiantes, con la presencia de Paul Fernández de volante central, de Molinas como enganche, de Medina de titular y también de Ramírez en la mitad de la caja. El ingreso sí de Zambrano por Izquierdos, el cambio obligado, y también la presencia de Benedetto tal vez por Luis Vázquez. Habrá que esperar en esta semana qué va a pasar con los próximos entrenamientos para determinar ya el equipo titular de Boca para enfrentar a River. En las últimas horas circuló la información de que el Santos de Brasil pretende quedarse con los servicios de Almendra, que ni siquiera fue convocado para el último compromiso del segundo equipo, que hizo fútbol en Ezeiza, de Boca, estamos hablando, el sábado pasado, en un amistoso con Canuelas. Según trascendió el Peixe, ofrecería un préstamo con cargo y una opción de compra de $3 millones por la mitad de su ficha.
También desde la Ribera le aseguraron que todavía no hubo ofrecimiento oficial, pero advirtieron que no dejarán ir al futbolista en condición de cedido. Se va vendido o nada. Todavía no está claro si los paulistas estarán en condiciones de formalizar una propuesta que satisfaga al Consejo de Fútbol Xeneize, aunque cuentan con margen de maniobra ya que el mercado en Brasil cierra en abril. Santos no disputará la Copa Libertadores, sino que actuará en la próxima Copa Sudamericana. También tenemos que decir que hay algunos otros clubes, como el caso del Flamengo, que también estarían interesados en los servicios del volante ofensivo que tiene el club Xeneize. Fernando Gago ya piensa en el clásico de Avellaneda del próximo sábado. Tras la goleada ante Atlético Tucumán por 4-0 de visitante, Racing llega en óptimas condiciones. Es el único invicto del campeonato. Lleva entre las dos zonas, tanto en la zona A como en la zona B. Es el único equipo que no ha perdido hasta aquí en el torneo. 3 victorias y 3 empates para la academia, que llega en óptimas condiciones al clásico frente a Independiente. La situación de los lesionados en la academia son completamente diferentes. Edwin Cardona, con un desgarro en el bíceps femoral, es baja segura, mientras que Matías Rojas podría entrar en la lista de convocados para enfrentar a Independiente. Todavía el equipo no está confirmado por el lado de Racing, pero un panorama de lo que podría ser el equipo de la academia sería con Gómez, Mura, Sigali, Insúa, Piovi, Miranda, Moreno, Alcaraz, Auche, Copetti, Chancalay. Muy similar al que viene jugando en los últimos partidos. Por el lado de Independiente, Domínguez tiene muchísimas más dudas con respecto a la alineación titular que presentaría el rojo después del empate 1-1 con Central Córdoba de Santiago del Estero como local. La presencia tal vez de Benavides en el equipo titular de Independiente, ya que estuvo en el banco de suplentes e ingresó ante los santiagueños. También a Andrés Roa como titular, fue el autor del gol de Independiente. Y habrá que ver si lo ve bien a Venegas, el único centrodelantero neto que tiene Independiente en el plantel, para ser titular. Hasta ahora en los partidos ha ingresado en el segundo tiempo, todavía no lo ven físicamente para que pueda ser titular en el conjunto de Avellaneda, en este equipo de Independiente, pero habrá que ver si las urgencias hacen que Venegas, el jugador que viene de jugar en el fútbol chileno, pueda llegar a estar de entrada en el equipo de Eduardo Domínguez. Se esperará por Sebastián Sosa para ver si el uruguayo podrá atajar en el conjunto de Eduardo Domínguez y ver cómo rearma también la defensa. ¿Jugará con línea de 5 o con línea de 4? ¿Ingresará Lazo a ocupar la defensa junto con Barreto e Insaurralde como 3 marcadores centrales, o intentará poblar un poco más la mitad de la cancha? Son algunas de las dudas que trabajará Domínguez en esta semana de cara al clásico de Avellaneda. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Arrancamos entonces con la noticia de Flavio Mendoza, que en febrero de este año ganó el premio Carlos de Oro por los 10 años de Extravaganza. Vuelve al teatro con su show. De la mano de Gisela Bernal y Facundo Mazzei, más de 30 artistas en escena, regresará al Teatro Luna Park para celebrar con el público. Tras una década de éxitos, el bailarín y productor promete sorprender con una puesta en escena totalmente renovada. Las funciones serán del 17 de marzo a las 21 horas, 18 de marzo a las 21 y el 19 de marzo a las 22. Esas son las fechas en las cuales va a presentar su show. Hablamos ahora de Flor de la B, quien defendió el enojo de Wanda Nara con la China Suárez, afirmando que tiene de malo, es un ser humano y quedó dolida. La conductora de Intrusos quebró una lanza por la empresaria y la polémica de su supuesto hackeo. La desmentida que realizó Wanda Nara por los tremendos mensajes contra la China Suárez que salieron de su cuenta, en donde aseguró que había sido hackeada, hizo que Flor de la B le diera su apoyo a la mediática, pero critique sus formas. A ella le tocó vivir esta situación, que fue de público conocimiento, de que su marido se habría encontrado con la China Suárez. ¿Qué tiene de malo que ella esté enojada? Me parece mucho más sano, más humano que diga que sí, la verdad lo puse porque la detesto, aunque el
culpable es él, aseguró en Intrusos. Sería más genuino que dijera eso en vez de hacer este descargo inverosímil. Claramente no quedó bien de esa situación, más allá de la sonoridad, es una persona que quedó dolida, afirmó. Lo que le duele es claramente la conexión, los mensajes, el que te feliciten, por qué pasó lo de Pampita e Isabel Macedo. Fue por algo similar, había algo de lo cotidiano que tiene que ver con que si una mujer te dice eso y después te quiere soplar el marido, más allá de que nadie le sople nada a nadie, y cada persona es libre e individual, analizó. Seguimos en Panorama y hablamos ahora de la mamá de Elegante, quien habló de la pelea de Viviana con su hijo. Fue muy agresiva. Claudia Valenzuela se refirió en Intrusos a la polémica de su hijo con la conductora. Allí la mujer se refirió al cruce entre Viviana Canosa y el cantante, que terminó con una denuncia que hace unos días fue desestimada. Lo atacan siempre por el lado de lo social. Él siempre mantiene su humildad y hay gente a la que le molesta. Tal vez pensaron que cuando tuviera la fama iba a ser de otra manera y él sigue manteniendo su mismo perfil, aseveró en el piso del ciclo. Flor de la B, quien también mantiene una pelea con la periodista de A24, le preguntó por el enfrentamiento que tuvo su hijo con la conductora. Eso fue muy agresivo. Ahora está en manos de la justicia, opinó, mientras la animadora del ciclo recordaba la decisión que tomó la justicia. Discriminó al pueblo en general, a todos. No es que lo dijo de uno solo, o sea, todos los que estuvieron en Tecnópolis para ella eran así, pobres y sumisos. El cantante entonces se despachó con polémicas palabras contra el animador y junto a la familia de un nene que aparece en la imagen que mostró Canosa, la demandaron. Ella respondió con una contrademanda por 15 millones de pesos. Discriminó al pueblo en general, a todos. No es que lo dijo de uno solo, o sea, todos los que estuvieron en Tecnópolis para ella eran así, pobres y sumisos, aseveró Claudia sobre la polémica. Por otra parte, tenemos la picante teoría de Mariana Bray sobre el supuesto hackeo a Wanda Nara. Qué casualidad que esto aparece después del festejo de la China. La panelista de Socios del Espectáculo relacionó el delito que denunció la esposa de Mauro Icardi con el cumpleaños de Suárez. El mismo día que la actriz, expareja de Benjamín Vicuña, acaparó la atención de la prensa por el mega festejo de cumpleaños que hizo en un coqueto bar de Buenos Aires, desde la cuenta de la esposa de Mauro Icardi lanzaron tremendos mensajes contra Suárez. En ese marco, Bray comentó en Socios del Espectáculo: qué casualidad que esto aparece justo después de que la China se muestre festejando con 60 amigos, porque la China tiene 60 amigos. Recogiendo el guante con ironía y tras sostener que a la actriz le quedaron pocas amigas famosas tras el Wanda Gate, Rodrigo Lucich acotó 60 extras. La China contrató a 60 extras para el cumpleaños y ahora Wanda es el tema. La explicación de Wanda Nara. Wanda Nara miró a cámara y aseguró que su Instagram fue hackeado luego de la filtración de sus chats retro con la China Suárez y los fuertes comentarios alusivos a la actriz. Acá estoy después de una noche un poco larga, intentaron hasta las 6, 7 de la mañana sacarme el perfil. En un momento ni siquiera existía más que el nombre mío en Instagram. No sé si cerraron la cuenta o qué fue lo que pasó, comenzó diciendo la esposa de Mauro Icardi en Instagram Story. Hablamos ahora de Susana Jiménez, Benjamín Vicuña, Luciano Castro, Cande Vetrano, Gastón Dalmau y más famosos que impactaron con sus looks. Las figuras se dieron cita en el evento que realizó el foro Paramount en Estudios Martínez con el fin de presentar la programación 2022 y las celebridades estuvieron acordes a la reunión con looks súper elegantes. Enfundada en un vestido negro, Susana Jiménez fue una de las máximas celebridades del evento. La diva lució un look total black, elegante y sexy. Hablamos de una noticia muy triste. Murió el actor Arturo Bonín a sus 78 años. Dolor por la partida de un artista tan querido como respetado. Arturo Bonín murió este martes a los 78 años, luego de atravesar un delicado momento de salud. El actor, cuya última participación fue en la tira La 1518, estuvo acompañado en todo momento por su esposa, Susana Cart, y sus hijos, Mariano y Julieta. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado que hizo llegar a los medios.
Con profunda tristeza comunicamos el fallecimiento de Arturo Bonín. Agradecemos a todos los que nos han acompañado en esta difícil etapa y a todos los que sienten su pérdida, expresó. En el comunicado se destaca que Arturo amó su profesión de actor y director y ha tenido el privilegio de vincularse y compartir hermosos momentos con tantas personas que lo quieren y respetan. El panorama informativo informa. El campo. Y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España aprobó y publicó una flexibilización temporal de los requisitos específicos para la importación de maíz proveniente de Argentina y Brasil, lo que facilitará la entrada a España de materias primas destinadas a la alimentación animal. La incertidumbre generada por el conflicto bélico rápidamente se convirtió en un problema real para los países integrantes del bloque europeo, ya que los envíos de granos desde Ucrania están parcialmente frenados y el alimento para el ganado escasea. Es por esta razón que la medida del gobierno español se debe principalmente a suplir la paralización de las importaciones desde Ucrania por la situación de la guerra en la que se encuentra este país tras la incursión de las tropas rusas. Por otro lado, la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa se sumó este martes a la ola de rechazos contra el cierre de exportaciones de harina y aceite de soja. Decidido por el gobierno nacional, la entidad subrayó que es con reglas de juego claras que se alienta la inversión y se puede planificar a largo plazo, y que por eso está en desacuerdo con la disposición tomada por la Secretaría de Mercado Agropecuario. Como siempre hemos sostenido, la intervención en los mercados granarios o cárnicos solo tiene efectos perjudiciales para la sustentabilidad de nuestro sistema de producción y el futuro de nuestro país. Y el cierre de las exportaciones de harina y aceite de soja decidido por el gobierno derivó en numerosas expresiones de rechazo por parte tanto de entidades vinculadas al agro como también de las cámaras que nuclean las compañías de otros sectores. Tras los reclamos formulados por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y por la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, la Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República Argentina expresó su profunda preocupación por esta resolución porque constituye una señal negativa tanto para esta cadena de valor como para todo el sector productivo. Si esta suspensión luego deriva en una suba de retenciones para esos subproductos, nos encontramos nuevamente ante la voracidad fiscal en detrimento de la competitividad de una cadena productiva esencial, cuya performance exportadora genera un importante ingreso de divisas tan necesario para nuestro país, fue lo que dijo la Federación de Exportadores. La conciencia ambiental crece en todas las cadenas alimentarias con diferentes acciones y la misión de consolidar un camino estratégico que asegure el comercio del futuro. En este sentido, dentro del programa argentino de carbono neutro para alimentos, bebidas y bioenergía de exportación, se constituyó la Mesa Láctea con la membresía de 11 empresas destacadas y asociaciones sectoriales. Con la participación de ABS Global, ADECO, Agripoa y distintas cooperativas, ya se conformó. Luego un grupo consultor especializado va a realizar un análisis del ciclo de vida local que permita identificar sinergias con proveedores, puntos de mejora también en los procesos productivos y buenas prácticas ambientales. Y en economía, la visita de Alberto Fernández a China durante febrero arrojó una serie de novedades muy importantes para la relación bilateral. Entre ellas la firma de la adhesión de la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda. Si bien el anuncio se realizó el mes pasado, este martes se dio a conocer el memorándum que suscribieron ambos países. El documento plasma la decisión del gigante asiático de apoyar financieramente a Argentina mediante una posible transferencia de derechos especiales de giro. El mismo capítulo asegura que se va a fomentar el uso de las monedas nacionales. También hay apartados para las inversiones de infraestructura y la capacidad exportadora. Se conoció finalmente el dato, La inflación se aceleró a 4.7% en febrero, su mayor nivel en 11 meses, según informó este martes el INDEC. El índice de precios al consumidor fue impulsado nuevamente por grandes aumentos en alimentos y en los últimos 12 meses trepó 52.3%. Los aumentos en alimentos y bebidas y la división de mayor incidencia en el IPC marcaron un 7.5%, 2.6 puntos porcentuales por encima del registro previo. Fue el dato más alto de la serie que indicó el INDEC en el 2016 y récord desde el 2014, tomando nuestro IPC. Y en el marco del acuerdo con el FMI, la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marco del Pon, explicó en detalle
en qué va a consistir el revalúo inmobiliario que va a llevar adelante el organismo recaudador. En principio, la economista destacó en el Senado de la Nación que se trata de un universo de 233.000 contribuyentes que está compuesto por 7.000 propiedades porteños que declaran una casa, habitación que pasen la evaluación fiscal, los $270.000 que en precio del mercado supere los $960.000, en este caso deberán pagar por la diferencia. Hay que recordar también que pagan por excedente sobre el MNI para casa-habitación. Y los restantes 226.000 contribuyentes son de todo el país, quienes además de su vivienda declaran una segunda propiedad en Cava. Y el viernes empieza la guerra contra la inflación en la Argentina, fue lo que dijo el presidente Alberto Fernández durante el acto en la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas. Cada vez creemos que la situación se ordena, todo se ha vuelto a complicar. Cuando pensamos que la pandemia nos dejaba un terreno libre como para poder avanzar, se desata una guerra en Europa que tiene repercusiones en todo el mundo. Y también en la Argentina, que llegan en forma de complicaciones económicas, se lamentó el primer mandatario. Al tiempo que reconoció la mayor complicación es que esa guerra se ha desatado también en una lucha tremenda por alimentos y vuelan los precios en todo el mundo. La preocupación oficial respecto de la suba de los precios, en particular de los alimentos, llevó a que el primer mandatario, desde el sábado pasado, esté abocado con los ministros de Economía en diseñar un paquete de medidas para ralentizar el impacto de la suba de los precios de los principales productos agropecuarios como el trigo y el maíz. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Recorremos ahora nueva información que tiene que ver, por supuesto, con el ámbito nacional. Un día antes de que el gobierno comience la guerra contra la inflación, seguramente contará con el permiso de parte del Congreso Nacional para cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por la refinanciación de la deuda de $44.000 millones que obtuvo el gobierno de Mauricio Macri durante la gestión de préstamo. El acuerdo obtuvo dictamen en el Senado y se aprobará el próximo jueves en el recinto, con 2 votos en disidencia de las kirchneristas Juliana Di Tulio y Ana María Lani. La Comisión de Presupuesto aprobó la norma. El oficialismo aportaría los votos de más de la mitad de sus 35 senadores, según se supo. El presidente de la comisión, Ricardo Guerra, abrió la reunión en la tarde de ayer con la propuesta de comenzar a pasar la firma de este dictamen e inmediatamente después, no habían pasado más de 20 minutos, informó que se obtuvo 16 de las 17 firmas requeridas. Faltaba la del senador Agustín Torres de Juntos por el Cambio de Chubut, que se atrasó, pero que más tarde sumó su firma a este dictamen. Javier Iguazel, ex director de Vialidad Nacional durante el gobierno de Mauricio Macri, actual intendente de la localidad bonaerense de Capitán Sarmiento, declaró como testigo en el juicio oral por presuntas irregularidades en las obras públicas que el empresario de Sorbaes recibió durante el gobierno de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner. Iguazel dijo que las empresas de la Sorbaes obtuvieron el 80% de las obras para Santa Cruz y que la mitad no se terminaron, a pesar de que todas habían sido pagadas, a diferencia de lo que ocurría con otras compañías. Más información del ámbito nacional. El ex subsecretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa durante el gobierno de Cambiemos, José Luis Vila, se presentó en los tribunales federales de Retiro para declarar como testigo en la causa que investiga espionaje ilegal desde la Agencia Federal de Inteligencia que encabezaba Gustavo Arribas y Silvia Magdalani. Vila arribó al juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi, donde se tramita la causa, convocado para prestar declaración bajo juramento de verdad, y comenzó su exposición a media mañana del martes, según informaron fuentes judiciales. En 2018 dejaron frente a la puerta de un edificio donde él vivía, donde ya no estaba incluso viviendo, una caja con explosivos y un cartel que decía José Luis Vila Ladrón, en una clara amenaza al exfuncionario. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó la firma de un convenio para impulsar la mejora de los espacios educativos y recreativos de la isla Martín García al cumplirse 208 años de la fundación, y explicó que la provincia
invierte en este lugar porque es un elemento de soberanía que ha estado abandonado en muchos aspectos y que requiere de la presencia del Estado para mejorar la salud, la educación y la infraestructura. La Cancillería, junto con el Centro Ana Frank en Argentina, lanzó un proyecto federal para erradicar el discurso de odio que banalizan, distorsionan e incluso niegan el Holocausto y otros genocidios de la memoria reciente, realizado en el marco de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, una iniciativa que consta con 10 videos alusivos, un manual y una guía para periodistas y comunicadores con recomendaciones de cómo evitar y combatir los discursos de odio y la creación de una red informativa para la actualización de contenidos. En tanto, la jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó investigar las comunicaciones del diputado del Parla Sur, Fabián Pepín Rodríguez Simón, en el marco de la investigación que busca determinar si la llamada mesa judicial del gobierno de Mauricio Macri ejerció presiones indebidas sobre la ex procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, hasta incluso forzar su renuncia. En otro tema, un familiar de 13 desaparecidos declaró el martes en el juicio que se le sigue contra 17 represores, entre ellos Miguel Echecolás. Recordó que aún debe buscarse a Clara Anaí Mariani, la nieta de la abuela de Plaza de Mayo, María Isabel Chicha Mariani, que fue apropiada a los 3 meses de vida tras atacar la casa donde vivía y asesinar a su madre. Se trata de Martín Cañas, quien declaró ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos por 17 represores contra casi 500 víctimas secuestradas en los ex centros clandestinos de detención conocidos como Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y el Infierno de Lanús, entre ellas 18 mujeres embarazadas que dieron a luz en cautiverio. Y ahora sí volvemos a las noticias del ámbito internacional, nuevamente con Suri Aranda. Hablamos de salud, nos vamos hasta Brasil para contarles que se reportaron este martes 2 casos confirmados de la variante Delta Cron, la confluencia de Omicron y Delta del COVID-19. Es la primera confirmación de los casos de esta variante en Brasil, el tercer país del mundo en contagios y el segundo en fallecimientos después de Estados Unidos. Nuestro servicio de vigilancia genómica identificó 2 casos y los estamos monitoreando, dijo el titular de la cartera sanitaria, Marcelo Queiroga. Un caso se dio en el estado de Amapá, fronterizo con Guayana Francesa y Surinam, y el segundo en el estado de Pará, que tiene frontera con Surinam y Guayana. El ministro dijo que hay que llevar tranquilidad a la población. El secretario general de la Organización de Tratado de Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, expresó este martes su preocupación sobre la posibilidad de un eventual ataque químico de tropas rusas encubiertas y añadió que la alianza militar está muy atenta a ese riesgo. Nos preocupa que Rusia pueda organizar una operación bajo bandera falsa que posiblemente incluya armas químicas, dijo Stoltenberg en una conferencia de prensa en la víspera de una reunión de ministros de defensa de los países de la alianza, en la que no abundó sobre la forma en que Moscú podría perpetrar ese ataque y achacárselo a un tercero. Y hay más noticias internacionales. España quedó cubierta de polvo del Sahara, los vientos del impactante fenómeno. Y es que una gran nube de polvo cubrió a Madrid y buena parte de España entre el lunes a la noche y el martes a la mañana, proveniente del desierto del Sahara. Especialistas prevén que en las próximas horas fuertes vientos calientes cargados de polvo lleguen a los Países Bajos y a Alemania, informó la Agencia Estatal de Meteorología Española. Es un extraordinario episodio de calima con reducciones de visibilidad muy importantes en amplias zonas de la península, detalló Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología. Y en Perú, una luz sepultó un pueblo andino
Hay 3 niños y 3 adultos desaparecidos. Una luz de tierra y piedras sepultó las casas del pueblo andino de Retamas, al norte del Perú. Podría haber decenas de personas atrapadas y desaparecidas. El deslizamiento del cerro cubrió, según el informe preliminar, aproximadamente entre 60 y 80 casas, que fueron totalmente cubiertas. Tenemos 6 desaparecidos, entre ellos 3 niños y 3 adultos, informó el director de gestión de riesgo del Ministerio de Salud. Ocurrió cerca de las 8:30 en Retamas, a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Deportes. Los presidentes de Rosario Central y Newell's, Rodolfo Di Polina e Ignacio Astore, respectivamente, se reunieron a la mañana con los concejales en el Consejo Deliberante de Rosario en el Palacio Vasallo, frente al Monumento Nacional a la Bandera, con el objetivo de brindar un mensaje a los hinchas por un clásico en paz. La relación con Rodolfo es excelente. Cuando hay inconveniente nos juntamos y lo solucionamos. Queremos dar la paz que le corresponde a este partido. La vida después del partido es normal y hay que seguir conviviendo, advirtió el médico traumatólogo rosarino Ignacio Astore, de 61 años, quien preside Newell's desde fines de septiembre último y enfrentará su primer clásico en el cargo. Y acerca de su pedido de que los hinchas visitantes pudieran asistir al clásico, Astore aclaró que no depende solo de cuestiones organizativas con el club, pero el público visitante lógicamente en algún tiempo tiene que volver y no solamente en el clásico. El presidente de Central, por su parte, el contador público Rodolfo Di Polina, rosarino de 48 años, dijo que por su parte que primero hay que apelar a la conciencia de la gente, hay que tomar las medidas necesarias, inspeccionar la zona, que no haya elementos contundentes. Al club le conviene un buen marco, el problema es que a veces no se puede controlar a las masas. El encuentro fue convocado por los concejales rosarinos, entre los que se hallan el exjugador de Central, Aldo Pedro Poy, y el periodista rojinegro Ciro Seizas, quienes se reunieron con los titulares de ambos clubes, con los que posaron en una foto grupal con las camisetas de Rosario Central y Newell's. Claudio Paul Spinelli, uno de los futbolistas argentinos que lograron escapar de forma dramática de Ucrania tras la invasión a ese país por parte de Rusia, será nuevo refuerzo de Lanús, gracias al permiso especial otorgado por la AFA y la FIFA, claro. Spinelli se suma a la larga lista de jugadores de todo el mundo que huyeron de Ucrania debido a la crisis que atraviesa el país tras la invasión de Rusia, y por dicho motivo la FIFA les otorgó un permiso especial que los habilita momentáneamente a continuar sus carreras como jugadores libres. De esta manera el delantero de 24 años llega al elenco granate en condición de cedido hasta el 30 de junio del corriente año tras el visto bueno del entrenador Jorge Almirón. El VAR ya tiene su desembarco en el fútbol argentino y ya a días de su utilización oficial a partir de la 8ª fecha de esta Copa de la Liga Profesional de Fútbol 2022, se pudo ratificar que las designaciones de equipos arbitrales y VAR serán directos para los restantes partidos del torneo, al igual de lo que sucedió en la jornada del día lunes para la fecha de clásicos interzonal. La dirección arbitral de AFA, que conduce Federico Beligoy, confirmó que la designación directa será el método a utilizar en lo que resta del campeonato. El motivo tiene que ver con generar confianza entre los equipos arbitrales y del VAR, así colaborar con la implementación de esta herramienta en el fútbol argentino. Vale recordar que a mediados del año pasado se dejó de usar la designación directa y pasó a sortearse entre 2 o 3 candidatos, pero ante este nuevo cambio se retoma aquella primera situación. También tenemos que decir que la Dirección Nacional de Arbitraje ha comenzado con la capacitación obligatoria de los planteles en la Copa de la Liga Profesional de cara a la implementación de esta herramienta. El primer club en recibir el curso de formación por parte del equipo arbitral argentino fue Huracán, y la recorrida continuará con los planteles, o continuó en realidad con los planteles de Platense y Patronato. Y según se informaron las autoridades arbitrales, la capacitación será obligatoria para cada uno de los 28 equipos participantes de la liga. Federico Beligoy, titular de la Dirección de Arbitraje de AFA, confirmó que la implementación del VAR en el fútbol argentino estará a partir de esta 8ª jornada, después de la fecha de los clásicos. El VAR, árbitro asistente de video, recibió la aprobación de la FIFA en marzo de 2018 y desde ese año se utiliza en los principales torneos tanto a nivel de selección como de clubes. 4 años después la tecnología desembarcará en la primera división del fútbol argentino con un plantel de 50 árbitros certificados y un flamante edificio VOR, sala de operaciones de video según las siglas en inglés,
inaugurado hace un mes en el predio de la AFA en Ezeiza. El jugador Christian Eriksen volvió a ser convocado por la selección de Dinamarca 9 meses después de su descompensación en pleno campo de juego durante la Eurocopa el pasado 12 de junio y sus minutos sin signos vitales que conmocionaron al mundo. El seleccionador danés Kasper Hjulmand incluyó al futbolista entre los 23 nombres que tendrán en cuenta para los partidos ante Países Bajos y Serbia a disputarse el 26 y 29 de marzo respectivamente. Eriksen, que lleva un desfibrilador y volvió a los terrenos de juego a finales de febrero, se desplomó durante el Dinamarca-Finlandia disputado en el Parken de Copenhague el pasado 12 de junio y se necesitaron varios minutos para reanimarle. Parece el mismo, lo he seguido de cerca, estuvo hace poco en Londres para verlo entrenándose y jugando y está en muy buena forma, ha jugado un nivel muy alto. Claro que aún tiene que mejorar cosas, pero está a gran nivel, dijo en conferencia de prensa el seleccionador danés sobre Eriksen, que ha disputado 109 partidos y marcó 36 goles con su selección. El ruso Daniil Medvedev, de 26 años, cayó en la tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells ante el veterano francés Gael Monfils por 4-6, 6-3 y 6-1. Y de esta manera perdió el primer lugar del ranking mundial del ATP. Medvedev había desbancado a Djokovic después de la derrota del serbio en los cuartos de final del torneo de Dubái el 24 de febrero. Djokovic, que no compite en Indian Wells por su negativa a vacunarse contra el coronavirus, aseguró ahora volver a la cima una vez que concluya el primer Master 1000 de la temporada. Medvedev necesitaba alcanzar al menos los cuartos de final para mantenerse al frente del ranking. El tenista de Moscú, que reconoció antes del evento que sentía la presión de ser número uno, vio con frustración como Monfils le remontaba un set inicial y lo pagó estrellando la raqueta contra el suelo en una tercera manga en la que acabó entregándose ante la superioridad de su rival. Tenemos que decir además que con su temprana salida Nadal es ahora el gran favorito en Indian Wells, donde otro de los candidatos, el alemán Alexander Zverev, se despidió ante el estadounidense Tommy Paul. El español, imbatido esta temporada después de 16 partidos, se enfrentaba a Daniel Evans, el británico. También tenemos que decir que Djokovic no podrá disputar algún otro torneo importante como Master 1000, en este caso de Miami, debido a esta negativa de Estados Unidos a no dejarlo ingresar por no estar vacunado. Esto también le hará perder terreno al serbio, que a pesar de recuperar su número uno, si Medvedev vuelve a tener un buen campeonato, podría volver otra vez a la cima del ranking. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El panorama informativo informado. Repasamos cómo va a estar el tiempo en la República Argentina para este miércoles. Durante el día central de la semana, la temperatura continuará aumentando de manera sostenida en la región central y también sobre la zona núcleo y el norte del país. Todo esto proporcionado por aire cálido del norte, manteniendo también características de cálido a templado. Sobre el litoral y el norte del país, los registros de las temperaturas estarán subiendo de manera paulatina sin cambio en la mesa de aire, según anticipa el Servicio Meteorológico Nacional. Repasamos algunos acontecimientos históricos para esta jornada. Para este 16 de marzo de este año 2022, recordamos que un día como hoy, del año 1910, muere Juan Dios Peza, poeta mexicano. Nace el médico y criminal nazi Joseph Mengele. En el año 1911, un día como hoy, también nacía Jerry Lewis, cómico estadounidense, nacía en el año 1926. Muere Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, dictador español, en el año 1930. Nacía Carlos Vilardo, médico, futbolista y técnico de fútbol. Nacía en el año 1948, un día como hoy. También nacía Sergio Denis, el cantautor argentino, quien nacía en 1949. Aldo Moro, líder de la democracia cristiana italiana, es secuestrado por las Brigadas Rojas en el año 1978, mientras que el Vaticano, por medio de un documento, pide perdón por la pasividad de la Iglesia Católica ante el Holocausto en el año 1998. Muere José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía argentino durante la dictadura, fallecía en el año 2013, mientras que en 2014 en la península de Crimea
lleva a cabo un referéndum para decidir la soberanía de esta península y si se desea reincorporarse a la Federación de Rusia. Muy bien, y hasta acá el panorama informativo de la radio, por supuesto. Agradecemos una vez más que estén con nosotros, que nos elijan para informarse durante todos los días. Aquí estuvimos Zuli Aranda, Vanessa Gervasoni, Emanuel Dunrauf, Federico de Marco y quienes habla Omar Galanza. Gente, muchas gracias por estar. Será hasta un nuevo encuentro. Chao. Esto fue Panorama Informativo. Pronto volveremos a contarte las novedades de la región, el país y el mundo. Nuestra jornada informativa no termina aquí. Seguí en la radio que te actualiza las noticias durante todo el día.